La crisis financiera del 2007 al 2009 se originó por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y por la quiebra de entidades financieras como el Lehman Brothers, lo que desató pánico en el mundo financiero. La crisis tuvo propagación internacional y tuvo grandes repercusiones económicas y sociales. Ya hablando específicamente de España, se tendría que ver por qué afectó la crisis a este país y debido a qué tipo de políticas. España se dejó influenciar por las tendencias de especulación y las manías de Estados Unidos, las cuales, según Kindleberger, 2005, en su libro Manías, Panics and Crashes, son la razón principal del nacimiento de las burbujas en el sector inmobiliario. Además, según Martín, 2008, en su artículo en el periódico El Confidencial, José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dice que las causas de la crisis en Estados Unidos y en España son las mismas. Es decir, España adoptó políticas muy similares a las de Estados Unidos que llevaron a que también entrara en una profunda crisis. En España, como en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, las entidades financieras tuvieron altas exposiciones al riesgo. Esto es según Cano 2017, en su artículo llamado Sobre el origen de las crisis financieras. Lo que pasaba es que se ofrecían créditos subprime, los cuales eran dirigidos a personas con malas calificaciones crediticias y por lo tanto tenían intereses altos. No solo era esta alta exposición al riesgo, sino también la falta de regulación, especialmente en la oferta del crédito. Consecuentemente, la gente en España, como en otras partes del mundo, se sobreendeudó y los ingresos de sus activos ya no eran suficientes para cubrir su deuda. Según Cano 2017, también en su artículo llamado Sobre el origen de las crisis financieras, la tendencia era que los acreedores exigían el pago de manera inmediata, por lo que muchos prestatarios se desprendían rápidamente de sus activos, causando una abrupta caída en los precios y finalmente entrando en crisis. Vale la pena mencionar que, por el crecimiento masivo del crédito, el sector inmobiliario estaba en auge, pues antes de la crisis, en plena burbuja, según Jorrin 2017, en su artículo en el periódico El Confidencial, se llegaron a vender más de 775.000 viviendas en un año, pero cuando estalló la burbuja, este número se desplomó a 300.000. Ahora hay que ver si se hubiese evitado tal impacto de la crisis si se hubieran tenido políticas diferentes. Según Segovia 2018, en su artículo en el periódico El Confidencial, el ex vicepresidente de España, Rodrigo Rato, dijo que una de las maneras en la que la crisis del 2008 pudo haber sido evitada o por lo menos suavizada es regulando la oferta del crédito. También, según Can 2017, en su artículo sobre el origen de las crisis financieras, otras maneras en las que se hubiera evitado la crisis son evitar la fuerte exposición al riesgo, es decir, no especular, no caer en manías y no favorecer el gusto a corto plazo, y también hubiera sido mejor tener políticas contracíclicas en vez de procíclicas. También hay que tener en cuenta que aunque estas políticas sí hubieran suavizado la crisis en España, la propagación internacional de la crisis fue tan grande que verse inafectado por ello hubiera resultado extremadamente complicado. Por ejemplo, la inversión extranjera directa no solo depende de la calidad de las instituciones en España, sino de la capacidad de invertir de los otros países. Por lo que si hay países muy afectados por la crisis, España de igual manera se viera afectada. Ahora hay que ver cómo era el tipo de economía en aquel momento antes de la crisis. España estaba pasando por un auge económico muy grande que se presentó a principios del siglo XXI, específicamente del 2000 al 2007. De hecho, en tan solo 7 años, según el Banco Mundial 2021, el PIB pasó de 598.000 millones de dólares a 1,47 billones de dólares. En el 2007, según Bolaños 2008, en su artículo en el periódico El País, España fue el país que más creció del G7, el grupo de las economías principales y más industrializadas del mundo. También, según el Banco Mundial 2021, el PIB llegó hasta 1,63 billones de dólares en el 2008, justo antes de la crisis, su punto más alto en la historia. Además, según Jorrin 2017, en su artículo en el periódico El Confidencial, justo antes de la crisis, España superaba cifras récord en términos de empleo. Habían 20,7 millones de ocupados. Sin embargo, vale la pena mencionar que durante la crisis se destruyeron 3,8 millones de estos empleos, de los cuales hasta el 2017 solo se habían recuperado tan solo 1,8 millones de estos. Entonces, ahora hay que ver cómo cambió la crisis el rumbo de la economía. Para ver esto, hay cifras que otorga el Banco Mundial en 2021. Empezando por el PIB, este pasó de estar en el 2008 en 1,63 billones de dólares a estar en el 2015 en 1,2 billones de dólares. Ahora, viendo la inflación, como ya se mencionó, por el rápido desprendimiento de los activos hubo una caída abrupta de los precios en un corto periodo de tiempo, lo que se ve reflejado en estas cifras. La inflación en el 2008 estaba en 4,075%, pero en tan solo un año la inflación estuvo en negativo, estuvo en 0,288, lo que significa que había deflación. Después, viendo los salarios, según Jorrin 2017, en su artículo publicado en el periódico El Confidencial, entre el 2008 y el 2012 se perdieron más de 21 millones de euros en rentas salariales y hasta el 2017 los trabajadores solo recuperaron el 68% de la renta que tenían en tiempos precrisis. Ahora viendo el desempleo, en el 2008 este estaba en 11,25%, pero este tuvo un crecimiento masivo hasta estar en el 26,09% en el 2013.
La crisis también causó un incremento en la desigualdad salarial, algo que se evidencia en el índice de Gini, ya que en el 2008 este estaba en 34,2 y en el 2013 en 36,2. Además, también es importante ver cómo este aumentó la desigualdad social, ya que según Naveres 2022, en su artículo en la revista Abaco, España se convirtió en el segundo país con más desigualdad social en la Unión Europea. También hay que ver la inversión extranjera directa, ya que por la propagación internacional de la crisis está bajó considerablemente, ya que varios países en plena crisis no tenían la capacidad de invertir. Entonces, este número pasó de ser el 4,5% del PIB a ser el 0,6% del PIB. Y también hay que ver, ¿la crisis en España impulsó algún otro tipo de sector? En términos generales, a los sectores de la economía española les ha costado mucho recuperarse de la crisis. De hecho, según Harry en 2017, en su artículo en el periódico El Confidencial, no fue sino hasta el 2014 que por las tendencias positivas en la creación del empleo, la economía española se comenzó a recuperar. Sin embargo, según García 2018, en su artículo en el periódico Emprendedores, hay ciertos sectores que se vieron impulsados gracias a la crisis. Uno de estos es el jurídico, específicamente el derecho concursal, el cual es responsable de encontrar soluciones ante la insolvencia de un deudor. La crisis dejó a muchas personas y empresas con el valor de su deuda por encima de los activos. Por esto, entre el 2006 y el 2014, el número de empresas concursadas creció en un 617%. También creció el sector de la salud, específicamente el de salud mental. Esto nace a raíz de la recuperación de la economía española, donde las condiciones laborales, específicamente los salarios, no se habían recuperado por completo. Además, como ya se había mencionado antes, las tasas de desempleo estaban muy altas. Esto causó que un 59% de los trabajadores tuvieran niveles de estrés altos y por lo tanto el nivel de atención psicológica aumentó un 25%. En resumen, por adoptar políticas que se presentaban en Estados Unidos, la crisis del 2008 golpeó fuertemente la economía española, en términos económicos y sociales, lo que se evidencia por los datos macroeconómicos ya presentados. Entonces, como reflexión, ¿cuál es el problema? Esto es que la gente no aprende de los errores del pasado. Según Jorrin, 2017, en su artículo en el periódico El Confidencial, en 2017, con la economía en crecimiento, la gente volvió a tener sobreoptimismo y manías, por lo que el consumo aumentó considerablemente. Esto significa que la gente tenía comportamientos procíclicos en vez de contracíclicos, donde se gastaba mucho más de lo que se ahorraba, un comportamiento que puede que cause más crisis en el futuro. De hecho, en medio de este sobreoptimismo que se presentó en el 2017, en plena recuperación de la economía, la tasa de ahorro de los españoles estuvo en su momento más bajo desde el 2008, donde en promedio las